Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo RAS. Comenzamos semana y vamos a empezar hablando, ya lo habéis visto en la miniatura o si no, lo estáis viendo aquí abajo, de algo que, bueno, pues la verdad es que me ha sorprendido bastante. Este fin de semana he estado indagando un poquito, como son los emoticonos en Twitch, ¿vale? Y diréis, pues esto es importante o no. Bueno, pues lo primero que he descubierto es que hay un mundo detrás que no es que desconociese, pero que sí que es verdad que a lo mejor no le daba la importancia que ahora veo y creo que tiene. Y para aquellos que realmente, los que no sepáis esta importancia, quedaros porque creo que el vídeo os va a gustar. De hecho, vamos a hacerlo incluso, vamos a hilarlo incluso con un artículo científico que ha publicado la Universidad de Málaga. Eso lo comentaremos al final del vídeo de hoy. Y para los que ya sabíais que Twitch y que los emoticonos es una forma de cultura dentro de la propia comunidad, pues quedaros porque vamos a hacer una serie, vamos a hablar de una serie de datos que creo que son bastante interesantes, ¿vale? A ver, lo primero que tenéis que entender, y no sé cuántos seréis de este mismo público o no, es que yo ya me encuentro entre lo que denominamos boomers, ¿vale? Entonces, mucho vídeo de YouTube, etcétera, etcétera, pero digamos que hasta ahí es hasta donde llegan mis capacidades. Twitch, si os soy sincero, no lo utilizamos demasiado. Yo personalmente no lo uso, desde luego, no para generar contenido, porque ya es algo que se me escapa de las manos, ¿vale? Más que nada porque no me da la vida. Es decir, un vídeo de YouTube lo puedo preparar, puedo consumir un tiempo X, pero cuando coges y ya tienes una iniciativa, sabes cómo hacerlo, tienes todo preparado y demás. Twitch, como bien sabéis, al final te tiras un buen rato. En todo caso, puedes extraer partes de un directo largo para subirlas a YouTube, pero tú tienes que hacer un directo muy largo, entonces mi vida y cómo funciona Twitch y el tiempo que hay que dedicarle no está preparado, porque tengo otros trabajos y otras empresas que son las que me dan de comer, no está preparada para largas sesiones de streaming. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que es verdad que hasta ahora me resultaba, o sea, sabía que estaba ahí el tema de los emoticonos, sabía incluso que se paga por ellos, que es una forma de monetización, etcétera, etcétera, pero bueno, desconocía un poco este mundillo y lo que hay detrás y lo que significa, ¿no? Y ha sido este fin de semana, a raíz de publicar un artículo en eSports Bureau, que el artículo, nosotros lo que hemos hecho ha sido hacernos eco de un trabajo que ha hecho muy, 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 muy interesante la gente de Stream Hatchet, o sea que las felicitaciones no van para nuestro artículo, porque nuestro artículo es el de Stream Hatchet, yo solamente comento, ¿vale? Gracias a ese artículo, como digo, que han hecho los compañeros de Stream Hatchet, pues hemos empezado a ver un montón de cosas que, como digo, desconocíamos, o yo desconocía, de esta parte de los emoticonos, que al final, si nos damos cuenta, no es tan diferente como cuando decías la cultura del meme. Es verdad que por mi edad la cultura del meme sí que la he vivido un poquito más, porque al final es algo que aparece mucho en chats, en teléfono y tal, y eso sí que lo tengo más a mano, más en el día a día. Pero el tema de los emoticonos en Twitch, pues la verdad es que, como digo, no era algo que tuviese muy presente, ¿no? Entonces, si os parece, tengo aquí el artículo en grande, lo voy a compartir y vamos a ir comentándolo poquito a poco porque creo que hay datos muy interesantes y al final, como digo, vamos a hacer ese ejercicio de que veáis cómo todo esto tiene importancia en un artículo, o en un estudio, mejor dicho, una investigación que ha sacado la Universidad de Málaga, la UMA, ¿vale? Entonces, fijaros, bueno, este es uno de los memes por antonomasia. Ahora vamos a explicar un poco qué es lo que ha ocurrido con este meme, qué se ha producido, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, el artículo, lo voy a leer un poco porque creo que es importante leer los datos y lo que está escrito aquí, ¿vale? Pues al final los emoticonos en Twitch son un aspecto frecuente, forma parte de la cultura del streaming en vivo, y esto es así, y, hay que entenderlo ya. Y bueno, sobre todo que no hay que entender los memes como una imagen y ya está. Evidentemente, detrás del meme, y ahora profundizaremos, hay muchas connotaciones, ¿vale? Algunas de un calado normal, otras de mucho calado, de mucho sentimiento, que logran transformarse en elementos culturales y que, bueno, pues básicamente sobre todo responden también a tendencias que están ocurriendo tanto fuera de Twitch como dentro de la propia Twitch y que al final no deja de ser un lenguaje común. De hecho, yo creo que hay gente que no se comunica con palabras y se comunica literalmente con emoticonos, ¿vale? Pero bueno, en fin, hay que tener un nivel de habilidad que yo desde luego no poseo, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué es importante? Y repito, cuando lleguemos a la parte del artículo científico lo será todavía más. Pues porque quizás a lo mejor para vosotros o para una persona normal y corriente, un streamer normalito, quizás no es muy importante, pero para quienes se dedican a nivel profesional a la generación de contenido, y ahí estoy hablando no solamente del propio creador de contenido, sino del que quiere que su contenido se vea, es decir, por ejemplo, marcas, desarrolladores de videojuegos, etcétera, etcétera, pues lo que comenta el artículo es que captar ciertas sutilezas de ciertos emoticonos o emotes
se exponen se exponen al riesgo de que si no lo hacen así, parezcan fuera de lugar, que están desconectados y al final eso todo en quién revierte, en la comunidad online. Es decir, que al final es una herramienta de comunidad y que parece una tontería, o yo por lo menos, no es que lo hubiese considerado una tontería, pero no habría llegado a imaginar la implicación y la importancia que tiene ese uso de emoticonos o de emotes permitidme que yo los llamo emoticonos por el tema del WhatsApp y demás, pero bueno, haceros a la idea de que digo emotes, ¿vale? Esos emotes de Twitch, la importancia que pueden llegar a tener en la comunidad. Una importancia que puede ser hasta el punto de aceptar a una marca que entra nueva o rechazar a una marca. Fijaros esto lo que estoy diciendo, ¿vale? No solamente puedes llegar con dinero, con patrocinios, a la industria, al gaming, a los eSports y demás, sino que si no hablas el lenguaje que hablan tu comunidad, pues no solamente es que no puedas entrar, es que te pueden echar fuera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito el tema de los emoticonos y lo que significan. Básicamente lo que dice el artículo es que pues, la razón fundamental de que los espectadores usen emotes es para transmitir su emoción. Es decir, es verdad que cuando hablamos de un lenguaje, en un lenguaje tú puedes transmitir emoción, pero aquí más que un propio lenguaje es transmitir emociones. O podríamos decir que es una especie de lenguaje de estos de alienígenas de ciencia ficción en el que no se habla, sino que todo se comunica por sentimientos, por emociones, ¿vale? Dice, así como se utilizan emotes para mensajes de texto y correos electrónicos, pero esto no captura completamente la sutileza de los emotes en el streaming en vivo. Por eso digo que hemos centrado, o este artículo está centrado en los emotes en Twitch, porque al final, sí, emotes o emoticonos, como yo decía antes, los hay en muchos sitios, pero al final no significan lo mismo. Y en el ecosistema de Twitch tienes que entender que las cosas tienen un significado especial y que los emotes tienen un significado especial, ¿vale? Dice que los emotes de Twitch unen a la comunidad con personas que, ojo, y esto es lo importante, para que veamos la importancia, pagan una suscripción para tener el derecho a utilizar emotes especiales. Yo esto, personalmente, era una de las cosas que cuando veía Twitch y decía, pero a ver, aquí es imposible ganar pasta porque digo, yo como creador de contenido, ¿de qué gano pasta? De que pongo unos emotes especiales y la gente va a adquirir una suscripción o va a comprar ese paquete para poder comunicarse. Y de verdad, que os lo digo, soy sincero, que pensaba hasta que he leído todo esto que esa vía de ingresos era nimia, absurda y que no valía para nada. Pero no, te das cuenta que al final y ahora se entiende y tiene sentido, no sé si el precio tiene sentido o no, es decir, no sé si valen lo que cuestan, ojo a la frase, pero sí que es verdad que entiendo o empiezo a entender la importancia de ofrecer esos emoticonos personalizados o propios de un canal a tu red de seguidores, a tu comunidad, como vía de captaros y como vía de saber, aquí tenemos una forma de expresión común que a lo mejor puede parecerse a otros canales en Twitch, pero que sabes que aquí en concreto en este canal es lo que significa y eso crea mucha comunidad, porque al final la gente lo que va buscando, el ser humano es así, es un sentimiento de pertenencia. El ser humano podía haber sido nómada, alejarse de los sitios y demás, pero al final el ser humano está diseñado para vivir en sociedad, ¿vale? Entonces, bueno, ojo también a lo del tema, como digo, de que es una vía de monetización muy interesante, que repito, yo no la veía hasta que empezaba a ver todo esto, ¿no? Entonces, te habla el artículo de que los emotes son realmente fundamentales para el sentido de individualidad, no solo de colectividad, sino también de individualidad de Twitch. Habla de algunos emotes, por ejemplo, el de Beeble Thump, que fue retirado hace unos meses, en septiembre, que es el que da lugar a la miniatura de este vídeo, y que incluso ha generado una reacción adversa por parte de los espectadores al retirarse. Es un emoticono que se retiró porque, bueno, pues por determinadas cosas para llorar o porque lo puso un usuario de moda que luego falleció, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego entonces lo que te dice es que los editores de videojuegos y las marcas podrían sentirse tentados a evitar por completo el uso de emotes, pero esta es una forma segura de perder la oportunidad de llegar a algunas de las audiencias más grandes en Twitch. Es decir, ya no es solamente que creamos que puede funcionar por todo lo que estamos diciendo que aporta, es que si nos damos cuenta, y no será una casualidad, los creadores de contenido más grandes de todo Twitch suelen tener o suelen utilizar este tipo de opciones o de elementos a su favor. Por lo tanto, eso significa que funcionan para atraer a la comunidad. Si no, pues no los tendrían esta gente que aglutina a tanta gente, ¿vale? En resumen, los emotes son cruciales para los chats masivos y los chats masivos son donde se encuentra la mayor parte de los espectadores de Twitch. Más claro, agua, ¿no?
Luego te habla, por ejemplo, aquí hay algunas cifras que tampoco creo que sea necesario entrar ahora en ellas, que te habla de, bueno, determinados tipos de emotes y de, simplemente porque nos hagamos un poco una idea de cuántas veces aparecen, ¿no? O del número de impresiones, igual que hablamos de tweets, de impresiones y demás, que veamos un poco cuánto tienen aquí. Pues, por ejemplo, emotes icónicos como, por ejemplo, el de Lul, Kappa y Dino Dance son 371 millones, 140 millones y 98 millones de mensajes respectivamente, ¿vale? En los chats. O sea, es una auténtica locura. Aquí tenéis el gráfico y veis que estamos hablando de los emoticonos que aparecen en más mensajes. 371 millones un emoticono, pues es una locura. La gente lo debe de estar utilizando todo el santo día, ¿vale? Y luego te habla, por ejemplo, no solamente de las veces que aparecen en los chats de texto, sino las impresiones que pueden tener luego de que la gente los vea y demás. Claro, aquí las cifras, cuando hablamos de impresiones, ¿vale? Estamos hablando de que el Hey Guys apareció 50 millones de veces. Lul, por ejemplo, para que os hagáis una idea, las cifras de impresiones, que no apariciones en un texto, estamos hablando de 554.000 millones. Es una auténtica salvajada, 553 billones. Es una auténtica locura o sea, la cantidad de veces que pueda aparecer ese meme, que puede visualizarse, que puede salir impreso, significa que es importante, porque algo que aparece o que tiene una visibilidad de 553 billones de veces, tontería no es. Eso lo puedo tener perfectamente claro, ¿vale? Ya os digo, habla de algunos ejemplos en el artículo y demás. Entonces, luego, ¿cómo crear emotes para las audiencias? Lo que te dice aquí es que al crear emotes personalizados, los streamers, desarrolladores de videojuegos y marcas, importantes estas tres entidades, ¿vale? Pueden generar un recurso que los usuarios de Twitch distribuyen gratuitamente. Es decir, tú creas al final tus emoticonos, o tus emotes, perdón, pero al final luego no solamente es que tu comunidad los utiliza, sino que luego puede empezar a utilizarlos fuera. Es decir, que algo que tú creas para tu comunidad, porque evidentemente tiene que ver algo con lo que tú quieres transmitir, un videojuego tuyo, etcétera, etcétera, luego esa gente lo va a empezar a utilizar fuera. Con lo cual, también son una herramienta de marketing tremendo, porque yo me llega alguien, me pone un emote y digo, no lo conozco, ¿de qué va esto? Y me dicen, pues esto va de fulanito, de tal. O sea, te aprendes la historia detrás del emote, y a partir de ahí, pues dices, ah, coño, pues esto no lo sabía, voy a ver este juego, este es creador de contenido, etcétera, etcétera. O sea, que también son una forma de marketing súper buena. De hecho, el artículo lo que dice es que los emotes podrían considerarse como una iniciativa para fortalecer a la comunidad, muy similar a lo que pueden ser los Twitch Drops. Y ahí sí que sabemos todos, o más o menos todos, que los Twitch Drops es algo bastante importante, un elemento muy fundamental en Twitch. Con lo cual, ahí tenemos incluso otro elemento para ver la importancia que puede tener estos emotes al compararse con Twitch Drops, ¿vale? Dice, los emotes populares no solo se destacan por ilustraciones bonitas y expresiones graciosas, es decir, que visualmente el emote evidentemente tiene que tener un cierto atractivo, ¿vale? Y reflejar algo, pero los buenos, los que triunfan, son los que representan momentos. Crear un momento detrás de tus emotes o basarte en un momento conocido dentro de tu comunidad puede ser clave, ¿vale? Y bueno, te habla de algunas herramientas que tienes para crear tus iconos y demás. Tus emotes, perdón, y demás. Claro, a mí esto me parece más interesante que incluso el meme, ¿no? Porque al final el meme, digamos que es una representación de un momento que ya ha pasado, que no deja de ser lo mismo que el emote, pero el emote como que creo que captura más o te da más conciencia de ese momento, ¿no? Y lo hace de una forma única. El emote, o sea, el meme, perdón, al final pues es como gracioso y demás. Los memes al final es verdad que tienen un sentimiento detrás, pero suelen tener un sentimiento muy relacionado con burla, no burla mala en el mal sentido, sino un poquito de mofa, un poquito de gracieta, de reírte sobre algo, sobre una situación o sobre alguien, cierto componente de graciosillo, ¿no? Pero los emotes pueden transmitir, o por lo menos lo que yo estoy viendo es que no solamente evidentemente van a soltar una sonrisa, sino que pueden expresar muchos más sentimientos que yo personalmente no he visto con el tema de los memes, ¿vale? Cuando estás en un tema serio, llorando y demás, la gente no te pone un meme. Te pone un meme para hacer una gracia, ¿vale? Cuando estás vacilando o una situación graciosa, jocosa y demás. Pero no te pone un meme cuando estás ahí llorando. En cambio, en Twitch, como al final hablas de muchas cosas, en el IRL y demás, pues se crean emotes para sentimientos muy diferentes. Y eso a mí me parece bastante interesante.
Y bueno, pues al final también te habla del tipo de emotes, de que si son visibles, no visibles, de los tiers que tiene que tener, de cómo los puedes poner entre comillas a la venta o distribuir entre tu gente, dependiendo de las capas que tengan de suscripción y demás. Ahí tampoco voy a entrar, pero bueno, básicamente que sepamos que lo que hay detrás es una vía de monetización que puede ser bastante poderosa y bastante interesante y que no se que quizás a lo mejor no se ve desde un primer punto, desde un primer momento, pero que no se tiene que perder de vista porque está ahí, ¿vale? Entonces, al final, lo que el artículo viene a decir es, esto no es ninguna tontería, os puede parecer que es algo muy, yo qué sé, muy esta gente, estos chavalillos y chavalillas y demás, pero al final tiene detrás sentimientos y si tú quieres llegar a alguien como marca, como desarrollador y demás, lo mejor, no es fácil, pero desde luego como puedes llegar es tocando sus sentimientos y que la gente vea que habla su mismo lenguaje. Y hoy en día hay muchos diferentes tipos de lenguaje, no solamente este que estoy hablando yo, sino gestuales, sentimentales, emotes, etcétera, etcétera. Y eso al final lo que acaba haciendo es no solamente eso, hay muchas más cosas. Evidentemente, el contenido tiene que ser interesante, tienes que saber expresarte, etcétera, etcétera, pero es algo que contribuye a tu comunidad. Y la comunidad es algo tremendamente importante. Y esto que hemos dicho, que lo hemos dicho a través de un artículo como digo, que han creado los compañeros de Stream Hatchet, pues es que ahora resulta, no sé si será coincidencia o no, pero es que este mismo fin de semana hemos presentado nos hemos hecho eco de este informe en el que habla que los investigadores de la UMA, de la Universidad de Málaga, han constatado a través de este estudio la relevancia de las relaciones entre las comunidades de streamers de eSports y su audiencia. Es decir, que, que no es una tontería el decir voy a hacer esto de los emotes porque creo que así atraigo a mi comunidad. Es que hay relación directa entre cómo te comportas tú con tu comunidad, qué les ofreces y qué te ofrecen y qué te dan ellos a ti en esa audiencia, que al final luego tú monetizas, ¿no? Es decir, que lo que podíamos intuir que era así, aunque alguno a lo mejor dijese, ¡buah, no hay relación y demás, muy loco tenías que estar para decir eso! Lo que podíamos intuir ahora ya no solamente es intuición, ahora ya es constatación palpable de cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un estudio como digo, de 3 investigadores, creo, de Fernando Navarro, de Sebastián Molinillo y de Rafael Anaya, que está publicado en una de las revistas científicas mejor indexadas, que es el título de este estudio es Effect of Social Identification on eSports Viewers Behaviors, es decir, efecto de la identificación social en el comportamiento de los espectadores de eSports. Y al final lo que te dice es un artículo pequeñito, pero lo más importante es que tenéis disponible, podéis ir al enlace científico, al artículo científico. Dice que el público español que consume contenidos de deportes electrónicos que se centra, perdón, el análisis o el estudio se ha hecho con público español que consume contenido de deportes electrónicos y que los hallazgos del estudio básicamente lo que vienen a decir es que la identificación social que la audiencia siente con el equipo jugador de eSports influyen de manera positiva en la identificación con la comunidad. Y ahí tienes herramientas, como son todas las que ya conocéis, y el tema de los emotes, ¿vale? Y lo que te dice es que, a su vez, esta identificación que siente la audiencia con la comunidad, es decir, si yo estoy en una comunidad y siento y tengo un sentimiento de pertenencia, bien sea por los emotes, bien sea por el contenido, por un montón de cosas, entre ellas los emotes, esto influye de manera determinante en la intención de la audiencia en comprar las marcas patrocinadoras de ese streaming, ¿vale? O de ese streamer. Entonces, al final, sí, es lo que todos podíamos imaginar, ¿no? Porque si no es como esto, Rafa, ya lo sabíamos, si no, no estábamos aquí, si no, no estaban aquí las marcas. Pero que dos cosas. Uno, ya hay un contraste científico y de hecho, como veis, voy a clicar aquí en el artículo, ¿vale? Y me abre la ventana y aquí podéis leerlo de arriba a abajo. De hecho, tiene el estudio científico tiene diagramitas donde se habla de formulitas, tiene alguna fórmula matemática que yo veía aquí. Dejadme que llegue. Bueno, aquí viene todo, ¿vale? Viene la bibliografía, etcétera, etcétera. O sea que es un artículo que creo que merece la pena leer. Yo no me voy a poner a leerlo exhaustivamente porque no haríamos un vídeo muy coñazo. No coñazo porque el contenido no lo sea, sino porque, bueno, sé que no es para todo el mundo y porque además tampoco es el momento y lugar, ¿vale? Pero por favor que tengáis esto en cuenta, que tengáis en cuenta el tema de los emotes y que yo soy el primero que se aplica el cuento, ¿vale? Y que a partir de ahora no... O sea, lo tendré más en cuenta cuando lo vea y empezaré a mirar con otros ojos, que no es que los mirase mal, pero
pero que empezará a interesarme cuando vea que alguien lanza packs de motes, entender un poco más por qué la gente es capaz de gastarse dinero en esto, que yo lo respetaba, porque respeto todo, el que se gasta en cripto se la gasta, el que se gasta en otras cosas también se lo gasta, ¿no? Pero quizás a mí, respetándolo, me costaba un poco entender cómo eras capaz de llegar a gastarte, no sé, 10 euros en algo. Ahora puedo entenderlo, ¿no? Hay que entender un poco, como digo, cómo funciona esta comunidad. Así que nada más, este era un poco el vídeo de hoy. Ya sabéis, si habéis llegado hasta el final, os lo agradezco muchísimo. Ya sabéis que aquí hacemos un contenido pues un tanto especial, no solemos hacer el contenido típico de... También hacemos análisis y demás, pero bueno, aquí siempre hablamos de cosas que creo que tienen un valor especial. Sé que nuestro público es un poquito limitado por ese tipo de contenido que hacemos, pero oye, ahí está. No prometo que vayamos a lanzar para YouTube o para, no sé, que vayamos a lanzar un pack de motes de eSports Bureau, pero bueno, pero nos ha dado ideas, ¿eh? Este tema de los emotes nos ha dado ideas y yo creo que a principios de año os las vamos a comentar una vez que pasen las Navidades. Así que lo dicho, nada más. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en el próximo Rush. Un abrazo. Chao.